vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, Bueno, pues entonces de esa manera nosotros vamos a tratar de encontrar esos personajes, ¿sí? En cuanto al mensaje, que es parabólico, sobre todo Jesús hace una referencia al Padre y hace una referencia a nosotros mismos representados en esos dos personajes que son los hijos, y de esta manera también nos abre un panorama para tratar de representarnos a un Padre de amor y de misericordia. En este caso, como es difícil tener un dialecto espiritual, Jesús en este caso nos lo presenta en una semblanza muy cotidiana para que nosotros tengamos un poquito más de una mejor manera de asimilar esta historia que nos permita llegar a comprender un poquito más las cosas celestes, las cosas divinas. Lo que sí vamos a puntualizar ahorita es que la justicia humana se concentrará sobre todo en darle a aquel lo que se merece. En todos los aspectos de la vida tiene que pagarle a aquel lo que se merece. Si una persona trabaja un jornal, merece por ley que le paguen su día, por el cual él ha trabajado. Entonces ahí está aplicada la justicia, porque la justicia dice que le tiene que dar a aquel lo que se merece. Así es como sucede. Entonces una persona, vamos a dar otro ejemplo, por ejemplo en la escuela, que sea un buen estudiante. Esa persona merece honores por ser el más destacado de su clase, y justamente en una justicia humana requiere que a esa persona se le dé honores y se le ponga en un cuadro de honor. Entonces ahí está una vez más implementada la justicia humana, dándole a aquel lo que se merece por su esfuerzo, por su desempeño. Y de la misma manera, si una persona llega a tener alguna deuda y no cumple con pagar esa deuda, también va a tener una penalización. ¿Por qué? Porque la ley marca que aquella persona que no cumpla con un compromiso, pues también tiene que tener una sanción o un castigo. Entonces ahí una vez más está aplicada la ley humana, ¿sí? La justicia humana, que dice darle a aquel lo que se merece. Si no cumples, mereces tú también una reprimenda, una pena, ¿sí? Entonces en este caso estamos viendo ejemplos de cómo actúa la justicia humana. Y de la misma manera podemos ir nosotros de estos ejemplos acercándonos a nuestro diario vivir, puesto que ahorita estamos dando ejemplos de cuestión de tribunal, por decirlo así, cuestiones de reglamentos como en las escuelas, cuestiones laborales como en el trabajo, pero en este caso vamos a irnos más hacia adentro, más hacia el ámbito familiar, digamos, de esta manera, y después personal, y podemos decir que de todas estas cosas también nosotros debemos de tomar muy en cuenta que también actuamos constantemente con esa actitud, que es la de aplicar esa justicia humana. También cuando a nosotros nos afecta a alguien de manera directa, pues tratamos nosotros de corresponder a esa afectación en una actitud vengativa, una actitud de venganza. ¿Por qué? Porque la persona te hizo un daño y de una u otra manera tratas de hacer que te pague lo que te hizo, haciéndole a su vez otro daño a la persona, ¿sí? Como en los tiempos de la ley mosaica, del ojo por ojo, diente por diente, son partes de la escritura del Antiguo Testamento que en apariencia quedaron obsoletos. Sin embargo, inconscientemente seguimos tomando parte de ello y volvemos a actuar conforme a la justicia humana. Queremos hacer o queremos cobrar lo que otros nos deben o lo que otros nos hacen, y de esa manera también nosotros queremos
y actuamos conforme a esa justicia humana. Hablando del hijo pródigo, estamos encontrando aquí a un hijo rebelde, un hijo ofensivo en el aspecto de que le pide la herencia al padre, y solamente se trataba este tema cuando el padre en realidad estaba ya moribundo. Antes era ofensivo, era muy ofensivo pensar que ya era tiempo de dejar o de pedir la herencia, eso ya es ofensivo. Entonces estamos hablando de un hijo que es malo, un hijo que está actuando en la ceguera de su momento, y él en este momento está actuando de esta manera y pide al padre ofensivamente que le dé la herencia. Ahora estamos hablando del hijo menor, a sabiendas que solamente en la cultura judía el hijo mayor era el único heredero de todo: bendiciones, ganado, mujeres, propiedades, herencias, todo lo concerniente a propiedad del padre era entonces por herencia puesto en manos del hijo mayor. Sin embargo, aquí vemos también a un hijo que es el menor, el que se atreve a pedir al padre que le dé la herencia. Entonces aquí lo que quiero a ustedes representar, sin estar volviendo a releer tanto, es a ese hijo que en este momento se está portando mal, un hijo que es malo. Con esto quiero decirles a ustedes que en una vida normal que pudiéramos nosotros experimentar constantemente, día a día, es que cuando nosotros nos ofenden, nosotros actuamos también para reprochar, para castigar, para de alguna u otra manera tratar de que la persona se corrija, pero en esa actitud de reprendimiento también existe una actitud represalia dentro de una justicia humana, y tratamos de obrar siempre así. Cuando nosotros estamos ahorita viendo la ofensa de este hijo menor que le pide al padre la herencia y que se va y malgasta todo lo que el padre le dio, pues ¿qué se espera de este hijo? Hacerle una fiesta en un criterio propiamente humano. Ustedes díganme si no, ¿merece que le hagas una fiesta? No. Hablando de la justicia humana, no merece que le hagas una fiesta. Pensando con mucha libertad, vamos a decirlo así, con mucha soltura, pues lo que este hijo merece es pues que le pongas una paliza, ¿sí? Esas ofensas no se le hacen al padre. Y cuando este hijo sale de la casa y va y derrocha todo, dice la palabra de Dios, con prostitutas, pues qué esperanzas que le vayas a hacer una fiesta. Y yo estoy diciendo esto ahorita porque sí quiero que reflexiones y pienses que muchas de las veces hemos actuado así, actuamos de esa manera, ¿sí? Y nuestros alcances humanos, mientras no tengamos un desempeño o un crecimiento espiritual, constantemente se desenlazarán en este sentido, ¿sí? Cuando un niño, por ejemplo, se porta mal, merece que le des unas nalgadas, pero nunca piensas por qué se está portando mal. Ahí vamos a ir descubriendo en qué consiste entonces esa justicia aplicada humana, y vamos a descubrir cómo es Dios ante las acciones que los demás hacen mal. Eso es lo que vamos a buscar entender hoy en esta reflexión de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Lo que es importante aquí es, a grandes pasos, vamos a ir viendo lo que es parte del Evangelio, que ya es muy conocida, ya la hemos escuchado muchas veces, así que nosotros vamos a pasar a ese momento en que él tiene una necesidad. Una necesidad, ¿por qué? Porque se ha quedado sin nada, porque ha malgastado todo. Dice la palabra de Dios que llegó un tiempo de extrema hambruna, había hambre, escasez, y este hijo pródigo no tenía con qué defenderse ante esa situación. Entonces es en ese momento cuando, después de tenerlo todo, después de pedir la herencia, después de gastarse todo, ahora tiene la gran necesidad de ¿qué? De buscar un trabajo, porque de otra manera se va a morir de hambre. Nadie le daba nada. Eso dice la palabra de Dios, que nadie le daba nada. Entonces consigue él un trabajo, pero era uno de los trabajos más viles, ¿sí? Más viles, ¿por qué? Porque el hecho de tener contacto con un
animal impuro, que en este caso era el puerco, pues es un acercamiento a lo más bajo, El hijo pródigo en este caso estaba en una situación de lo más bajo que pudiéramos imaginar. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios.